¿Alguien está participando en el juego 48? Lean esto, por favor. Diré de inmediato que ni siquiera estoy seguro de si el nombre es correcto, pero es lo que le he estado llamando por razones que pronto se volverán obvias. Supongo que lo más fácil aquí es comenzar desde el principio. Bueno, quiero decir al comienzo del juego en lugar del origen del universo, o las cosas se van a poner aún más largas. Soy un escritor, también un procrastinador, así que tiendo a pasar mucho tiempo donde hago cualquier cosa que no sea lo que realmente debería estar haciendo. Antes de que el 2020 se volviera todo un caos. El juego es complicado. Ni siquiera sabes que estás jugando al principio, no hasta que estás demasiado profundo para poder salir. Así fue para mí. Siempre me siento en la misma banca. Es una cosa en el Reino Unido que si alguien se sienta en tu banca o se para enfrente tuyo en la plataforma del tren, silenciosamente lo odias a morir. Afortunadamente, mi banca estaba libre, probablemente porque hacía bastante frío y cualquier persona con sentido común estaba fuera de sus casas por el menor tiempo posible. Había una nota allí, recostada en una pequeña piedra, y porque soy curioso la tomé y decidí leerla. Simplemente decía, Ponme en la basura. y en el final de la carta estaba el número demasiado pequeño, pero leía 48. El contenedor estaba justo al lado de la banca, y además no quería tirar la carta al suelo, así que como buen ciudadano hice lo que decía. Noté que había un pequeño sobre pegado en la parte posterior del contenedor que decía, Ábreme. con otro 48 en la parte inferior. Así que lo hice, y dentro había una pequeña nota que decía, Gracias. y lo genial era que en ella había un cupón de descuento para nuestra cafetería local. Como dije, el juego está diseñado de esta manera. La mayoría de personas habrían hecho exactamente lo mismo que yo. Usé el cupón porque pensé que era una especie de iniciativa de responsabilidad cívica y además era un café gratis. Cuando entregué mi cupón, el barista sonrió y luego me dio otro sobre, en el que había un cupón para un restaurante local. Por ahora estaba convencido de que era una especie de promoción, una extraña para utilizar negocios locales, especialmente porque la cafetería parecía estar involucrada. Así que fui al restaurante. Yo no era completamente estúpido. Estuve atento para asegurarme de que nadie estuviera esperando en la mesa en algún tipo de situación de mentes criminales, pero todo salió exactamente como debería. Eso sí, no había más sobres, así que supuse que era el final de la promoción y seguí con mi vida. Pasaron semanas antes de que llegara el siguiente sobre. Casi me había olvidado de todo eso. Ese me asustó al principio cuando alguien lo deslizó debajo de mi limpiaparabrisas. Otro cupón para otro restaurante, pero este estaba fuera de la ciudad. Se lo conté a uno de mis amigos, que es una persona bastante sensata, y este no parecía asustado e incluso se ofreció a acompañarme. Por más seguridad y todo eso. Señaló que este sobre ni siquiera tenía el número 48, por lo que esto podría ser otra parte de la misma iniciativa. Creo que ambos lo vimos como una pequeña aventura. El escritor en mí pensó que era un buen material y mi amigo solo vio comida gratis. Fue cuando llegamos que las cosas comenzaron a ponerse raras. El restaurante estaba bien, pero estaba cerrado. No había nadie alrededor y enseguida decidimos salir de allí. Me asusté pensando en lo que podría haber pasado si hubiese ido solo, y comencé a darme cuenta de lo extraño que era todo esto. Había decidido que no volvería a dejarme llevar con ninguna de esas notas extrañas. Las archivé en mi carpeta de material de escritura y seguí como si nada. Encontré la siguiente nota 3 días en la mesa de mi cocina y fui directamente a la policía.
como lo haría cualquier persona. De hecho, se lo tomaron muy en serio. Vinieron a revisar mi casa, tomaron la nota como evidencia y recomendaron algunas precauciones que podría tomar para mantenerme a salvo. Lo primero que hice fue cambiar las cerraduras. La policía señaló que a menudo la gente no piensa en hacer esto, y tú no tienes seguro a quién le pudieron dar una copia de la llave los propietarios anteriores. Honestamente, no podía permitirme poner un sistema de seguridad, son bastante caros, pero conseguí una de esas cámaras que se colocan en la puerta y la revisé con regularidad. Realmente no sucedió nada aparte de ver cómo los del correo aventaban uno de mis frágiles paquetes por encima de la cerca. Comencé a preguntarme si esto era una cosa al azar, iniciado por alguien no tan cuerdo. 2 meses más tarde, todavía estaba un poco molesto por todo el asunto, pero de nuevo, había quedado atrapado en los pagos y las preocupaciones financieras. Además, se habló mucho sobre un posible virus en Asia. La siguiente nota se dejó en mi jardín delantero, en el medio del camino, y fue directo al grano. No puedes dejar de jugar ahora. Revisé la cámara de la puerta inmediatamente, pero nadie había venido a mi casa, ni siquiera a mi jardín delantero. Mi error fue volver a la policía, tan pronto como vieron el video de la cámara. Estoy bastante seguro de que pensaron que lo estaba haciendo yo mismo como una especie de broma. No fueron tan amables y serviciales esa vez, y mencionaron que les hacía perder el tiempo. El mensaje fue bastante claro. No regreses a menos que tengas evidencia real. Lo siguiente que sucedió fue un correo electrónico que recibí. Ni siquiera lo abrí durante unos días, para serles honesto. La mayoría de mis comunicaciones son a través de WhatsApp o similar en estos días. Realmente solo recibo correo electrónico no deseado, y tal vez lo reviso una vez por semana. Este tipo se hacía llamar Tom. Dijo que le habían dicho que se pusiera en contacto conmigo y que me dijera que visite un lugar determinado. Por supuesto, supuse que era el organizador del juego el que me contactaba y tuve la tentación de ir a la policía nuevamente, pero sabía que no harían mucho después de la última vez. La dirección que me dijeron que visitara era un cementerio y no había absolutamente ninguna posibilidad de que hiciera eso. Como dije, miro mentes criminales. Tiré la nota en el contenedor, archivé el correo electrónico y revisé la cámara con bastante frecuencia durante el día. Esa noche fue probablemente donde todo comenzó realmente. Cuando me desperté alrededor de las 3 de la madrugada completamente aterrorizado, supe de inmediato que había alguien en mi habitación. Supuse al principio que era un asesino. Creo que la mayoría de gente lo haría. Eso fue hasta que vi una sombra agachándose sobre mi armario con los ojos rojos, solo mirándome. Ahora, yo soy escéptico. Solo le tengo miedo a asesinos seriales, a cosas reales, no a los muertos. Pero hay una parte de nosotros que en ese momento simplemente acepta lo que estamos viendo. No es como si no lo cuestionemos más tarde para tratar de tranquilizarnos antes de apagar la luz. Pero esto no fue y nunca había sido humano. Esto no fue y nunca había sido humano. Así de simple. Se cayó un trozo de papel al suelo y luego esa sombra desapareció. Ojalá no hubiera hecho eso. Hubiera sido fácil despertarse al día siguiente y marcarlo como un sueño extraño. Pero ese trozo de papel no había estado allí antes, por lo que no se podía negar que era el mismo de la noche anterior. Tenía las mismas instrucciones que antes, diciéndome que fuera al cementerio. Es difícil describir la sensación que me dejó la cosa, pero no quería que volviera, así que, en contra de mi mejor juicio, fui al cementerio. Para resumirlo, he estado jugando durante un tiempo. El juego nunca me pidió que lastimara a nadie, que entrara a ninguna parte o que rompiera la ley. Solo tenía que visitar lugares extraños. Desde que esa sombra apareció anoche,
Todos eran lugares fríos y solitarios al borde de la nada. Cementerios, casas de campo, negocios en ruinas. Nadie trató de lastimarme tampoco, aunque algunas veces estaba convencido de que podría tener un ataque al corazón cuando escuchaba un ruido cerca. Creo que si me hubieran pedido que hiciera algo en contra de mi propio código moral, podría haberme detenido de todos modos. Yo no podría lastimar a un animal o una persona, incluso si pudiera terminar sufriendo. Al menos, no lo creía en ese entonces. El juego es inteligente de esa manera. Conoce los límites de las personas y nunca te empuja sobre ellos. Si estoy siendo realmente honesto aquí, a pesar de que todo me asustó, una parte de mí encontró estos lugares interesantes de la misma manera que a algunas personas les gustan las novelas, góticas o las visitas a lugares paranormales. Apelaba en cierto nivel a esa parte oscura de mí que me llevó a mirar las cosas como mentes criminales. En primer lugar, o leer No Sleep, ese deseo de tener miedo. E incluso respetaba la cuarentena, pidiéndome que saliera solo una vez al día, y para entonces, incluso una casa vieja y aterradora era mejor que mirar las mismas 4 paredes de mi cuarto, o peor, leer acerca de mis amigos durante el encierro que estaban corriendo maratones o habían aprendido 7 idiomas mientras yo solo estaba sentado en ropa interior comiendo papas fritas. Sin embargo, ahora las cosas son raras. Veo muchas personas sombra merodeando por los pasillos, y por la noche, a veces escucho un ruido fuera de mi puerta. Intenté enviarle un correo electrónico a Tom, pero nunca se envió, y esto me preocupa. Creo que esa cosa era un peón, y el maestro está de alguna manera en todas partes y en ninguna, haciéndonos jugar como títeres. Antes de hoy, he obedecido 46 instrucciones. Uno de los correos de Tom era que siguiera jugando. Supongo que mi papel es traer a algunos jugadores nuevos. Al inicio dije que te conoce, sabe lo que te interesa y te atrae con una simple instrucción que probablemente seguirás. Por ejemplo, al escuchar al inicio: Lean esto, por favor. lo siento, si te haciendo en algo, y el hecho de que ahora tiene nuevos jugadores me hace desechable. El hombre del sombrero me ha estado observando desde ayer, asomándose por las esquinas o caminando detrás de mí cuando me paseo por la casa en la oscuridad. Espero pronto mi instrucción número 48. Dudo que haya una instrucción 49. Tal vez esta noche gane un premio increíble, pero sigo pensando en ese rasguño en mi puerta. Creo que al jugar he dejado entrar algo en este mundo. Creo que el juego lo hace más fuerte. Tal vez al expandir sus jugadores está construyendo su energía. Es 2020. Este sería el año para los monstruos. Tal vez es una especie de juego de realidad alternativa después de todo. Tienes tiempo para tratar de resolver eso. Tiempo que yo perdí. Tiempo que yo perdí. Te deseo buena suerte. Había una postdata en mi instrucción 47 que debo decirte aquí al final. Ya has obedecido tu primera instrucción al escuchar esto. La segunda es esta. Antes de irte a dormir, apaga la luz de tu habitación.